Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te voy a dar unos datos para que los tengas y los conserves y los conozcas si no lo sabías. Vamos a hablar en el año 325 se llevó a cabo un concilio de Nicea en la época de Flavio Constantino número 2, en el que se le dice que fue el creador de la Iglesia institucional católica. Tenemos en el año 327 en donde le ordena a Jerónimo traducir al latín los escritos que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. En el año 431 se dio inicio al culto a la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En el año 594 se inventó el hecho del purgatorio. En el año 610 se inventa el título del Papa Pedro Apóstol Piedra Angular, que ahora así le decimos al sumo pontífice, a su santidad el Papa. En el año 788 se da inicio a las adoraciones a las deidades. En el año 995 se pone el nombre a la gente de santos. En el año 1079 empieza el celibato a los sacerdotes, que ya no podían casarse y no podían tener hijos. En el año 1090 se inicia la oración del Santo Rosario. En el año 1184 da inicio a la llamada o mal llamada Santa Inquisición. En el año 1190 se venden las indulgencias a cambio de que ya no pasarás al purgatorio e irás al cielo directamente. En el año 1215 se lleva a cabo la realización del sacramento de la confesión, en donde se invita a toda la feligresía a llevar a cabo este sacramento. En el año 1216 se impone la celebración y se lleva a cabo la realización del sacramento de la Eucaristía. Esto fue en la época del Papa Inocencio III. En el año 1311 se lleva a cabo el bautismo a todos los niños, ya de una forma legal. En el año 1439 se lleva a cabo el dogma de fe con respecto al purgatorio. Así está descrito. En el año 1854 se lleva a cabo la veneración de la Inmaculada Concepción. En el año 1870, ¿sí?, nos menciona que hay una ley en donde especifica que el Papa, su santidad, no se puede equivocar. Bueno, les estoy mencionando estos datos para que los tengan ustedes también muy pendientes. Veamos que es importante que no seamos engañados y que tengamos estos datos muy precisos. Voy a hablar de otra época en la que pues empieza con Martín Lutero. En el año 1517 se da inicio a la iglesia luterana. Recordemos que era un monje y que se separa de la iglesia católica porque ve lo nefasto en aquel entonces de la iglesia institucional. En el año 1534 Enrique VIII da inicio a la iglesia anglicana. En 1536 Juan Calvino da inicio a la iglesia reformada luterana, la reforma a la iglesia que había llevado a cabo Lutero. En el año 1639 Roger Williams da inicio a la iglesia bautista. Ya no quiso él aceptar la iglesia anglicana y lleva a cabo la iglesia bautista. En el año 1740 Juan Wesley lleva a cabo una iglesia que le llama metodista. Ya no quiso seguir la iglesia anglicana. En 1830 José Smith lleva a cabo una iglesia que se llama Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque ya no quería llevar a cabo la iglesia metodista. En el año 1830 al año 1844, William Miller
lleva a cabo la Iglesia Adventista. En 1863, Elena de White inventa la Iglesia Adventista, pero del séptimo día. En el año 1906 se fundaron las iglesias pentecostales. En el año de 1970, Charles T. Russell lleva a cabo la Iglesia Testigos de Jehová, ya que no aceptaba la Iglesia Adventista ni tampoco la Iglesia Adventista del séptimo día. En el año 1977 se fundaron miles de iglesias neopentecostales. Y bueno, tenemos aquí entonces el dato de que todas las iglesias que hoy tenemos, y los datos y las fechas, son iglesias que se dieron inicio después del año 1517, en la época de Martín Lutero, cuando se separó de la iglesia. Todas estas iglesias han usado la Biblia, el formato que tenemos nosotros los católicos, han usado el Nuevo Testamento así como lo tenemos nosotros, y ya le han dado ellos una reforma, si es que así le podemos decir, le han dado un formato nuevo y diferente, pero han tomado los inicios de nuestra iglesia, la iglesia católica, y han tomado el desarrollo de la Biblia que se llevó a cabo, como se los acabo de mencionar, en la época de Flavio Constantino en el concilio de Nicea. Espero que esta información les sirva de algo a todos ustedes. Que Dios los bendiga.